Bien amigos, continuando con el programa, ya estamos con lo anunciado en contacto directo con Fran Renato Casazulca, él es director de Asuntos Técnicos de Devida, politólogo, comunicador con doctorados y maestrías en investigación criminológica y lucha contra las drogas. Él es licenciado en comunicación. Precisamente vamos a conversar sobre diversos temas importantes que tienen que ver con el trabajo que viene realizando Devida. Muy buenas tardes, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, Beto. Encantado de estar aquí, por supuesto, de apoyar en lo que se me corresponda. De acuerdo. Recientemente, Devida ha socializado la metodología para la validación científica de los datos del monitoreo oficial de la superficie cultivada con hoja de coca. Y todos sabemos que el Alto Guayaga, el Monzón, el Bray, en muchos lugares ha habido este problema, si cabe el término, con referencia a la producción cocalera. ¿Cuáles son las principales características de esta herramienta de trabajo que se ha implementado precisamente y en qué consiste? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, en principio, todo este trabajo del monitoreo de cultivos, de la información que tú has mencionado, se hace en el marco del SISCOT. El SISCOT es el sistema de información del Estado, es un sistema de información oficial, que es el que finalmente nos permite generar la información para que tanto tomadores de decisiones como la ciudadanía en general pueda verificar los avances de la política nacional contra las drogas, ¿no? Así como también del mecanismo, del funcionamiento del mercado ilegal de la cocaína específicamente. Ya con respecto al monitoreo de la superficie cultivada con hoja de coca, en principio quiero recalcar que este es un trabajo que ha sido liderado tanto por el Estado, o sea, por las instituciones que forman parte del Estado, y eso es algo innovador, en donde han participado instituciones como DeVida, el Observatorio Peruano de Drogas, pero también CONIDA, que es nuestro centro aeroespacial, es el que trabaja con todas las imágenes satelitales, pero también han participado otras instituciones como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y además para este trabajo también hemos recibido el apoyo de la Unión Europea. Este es un trabajo innovador, muy riguroso, que ha implicado pues, un trabajo de prácticamente 51 actividades operativas dentro de un proceso de 6 fases, con más de 13.000 horas, hombre, de trabajo para poder tener la información actualizada a nivel regional del monitoreo del cultivo de hoja de coca al 2019, ¿no? Y en ese trabajo han participado cerca de 30 profesionales, como le digo, entre ellas de las instituciones como del Observatorio Peruano de Drogas, como de Naciones Unidas, como de CODINA, como de la CONIDA, entre otros. Y toda esta información se encuentra publicada en la página web del CISCOT, está dentro de la web de Devida, para que cualquier ciudadano pueda evaluar esta información. De acuerdo. Ahora bien, Sí, escucho. ¿ha habido Sabemos. cambios, ha habido cambios importantes en este trabajo? Sí, en principio, como se recordará antes, toda esta información, todo este trabajo se le tercerizaba a las Naciones Unidas. ¿Ya? Pero claro, esto impedía que, por ejemplo, nuestras instituciones del Estado se fortalecieran para tener también la capacidad de ese registro de información. Entonces, lo que decidimos en la gestión de Devida, en nuestra gestión que empezó a mediados del 2018, es justamente poder repotenciar a las instituciones del Estado con equipos para que tengan la capacidad de poder hacer análisis geoespacial, georreferenciado de los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Esto es clave porque de lo contrario es cómo podemos tomar decisiones si tenemos un Estado que no tiene esa capacidad y simplemente dependemos de un órgano externo. Pero claro, Ujú. eso no ha implicado que Naciones Unidas no participe. Por supuesto que también Naciones Unidas participa justamente para corroborar este trabajo del Estado se base en un procedimiento metodológico riguroso, estandarizado, protocolizado a nivel tanto nacional como a nivel internacional. Por otro lado, a diferencia de lo que se hacía antes del 2018, como tú bien lo has mencionado, en esta oportunidad, por primera vez,
tanto en acuerdo tanto de debida con las Naciones Unidas, se ha hecho público la metodología que utiliza el Estado peruano para el monitoreo de la superficie cultivada con arbusto de hoja de coca. Esto no ocurre en ningún otro país. Por ejemplo, en Colombia esto no ocurre. Bolivia tampoco esto no ocurre. Por primera vez, cualquier ciudadano puede revisar la rigurosidad técnica del trabajo que nos permite a todos los peruanos poder tener la información de los cultivos de hoja de coca en la franja amazónica, que es donde esencialmente se cultiva, ¿no? De acuerdo. Ese es un segundo importante. Y uno tercero es que también antes toda esta información, claro, era trabajada y se publicaba en un gran reporte de casi 100, 200 páginas, que claro, era quizás muy útil para un público altamente especializado, pero no necesariamente para los tomadores de decisiones o para el ciudadano en general. Entonces, ¿qué hemos hecho? En principio, toda la base de datos a nivel de detalle, a nivel de distrito y que está en distintos formatos, no solo en Excel, sino también en esos formatos que utilizan los geógrafos, ha sido remitido a todas las instituciones del Estado encargadas del control operativo del control de drogas. Y esto era clave, porque, claro, antes quedaba simplemente en una publicación. Ahora, esta información es utilizada para fines también operativos. Y por otro lado, hemos, digamos, descentralizado esta información para que pueda ser de acceso rápido a cualquier ciudadano. Entonces, el ciudadano puede encontrar, por ejemplo, en la página web del Cisco, un resumen ejecutivo muy puntual que nos permita saber la situación de los cultivos de coca, pero también hay base de datos estadísticos por si algún ciudadano quiere hacer, por ejemplo, tabular, hacer cruces de información, pues puede acceder a esa información estadística colgada en la página web, pero también, por ejemplo, algunos que quieren más bien ver no solamente la data en estadística, sino también en un mapa, pues puede encontrar un geovisor que permita no solamente ver los cultivos de coca, sino también el cruce entre los cultivos de coca con los proyectos de desarrollo alternativo. Entonces va a tener un panorama mucho más claro, por ejemplo, para los estudiantes de la UNAS o de otras universidades, que les parece interesante poder hacer este análisis en diferentes tipos de formatos. Entonces, tenemos un trabajo que ha mejorado en la rigurosidad técnica, donde es evaluado por un órgano externo como las Naciones Unidas que valida la información, y por otro lado, digamos, en el ámbito de la transparencia, es de acceso público a través de una página web en donde cualquier ciudadano puede observar los diferentes formatos en los que está evidenciado toda esta información. Si bien es cierto, sabemos que es un trabajo que inscribe en la Política Nacional contra las Drogas hasta el 2030, pero este trabajo, ¿cada cuánto tiempo se va a tener que hacer una evaluación? Porque todos sabemos que en los últimos años, pues, se ha hecho esta especie de monitoreo y el tema coca ha ido relegándose a otras regiones, ha ido migrando. Antes era Uchiza, el Alto Guayaga, posteriormente Pichis Palcasu, el Brain, en fin, ¿cada cuánto tiempo se va a hacer este tipo de supervisiones, renovación para mantener actualizada la base de datos? A ver, ahí te doy 2 puntos porque es una pregunta bien interesante. En principio, el monitoreo de cultivos correspondiente al año 2020 lo vamos a publicar a mediados de año, ¿ya? Y eso, digamos, lo doy de manera exclusiva para tu programa, para que lo sepa tu público. Y eso es importante porque vamos a retornar al tiempo o a la temporalidad en que estos tipos de reportes se deberían publicar. Entonces, en el mes de julio deberíamos estar arrojando los resultados del monitoreo correspondiente al año 2020. Pero por otro lado, Beto, es importante comentarte que no solamente estamos trabajando en este monitoreo de cultivos de la hoja de coca, sino que en paralelo estamos trabajando en la producción de otros indicadores que también son tan importantes como el monitoreo de cultivos de hoja de coca para poder evaluar los avances o el funcionamiento del narcotráfico en nuestro país. Uno de ellos, por ejemplo, son el monitoreo de los precios de la hoja de coca, así como también de la pasta básica y del clorhidrato de cocaína. ¿Por qué?
porque esto nos permite, por ejemplo, ver, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde hay restricciones, poder evaluar cómo se comporta la economía del narcotráfico en las diferentes zonas estratégicas de intervención de la política, ¿no? Y esto es bastante clave porque también orienta hacia dónde deben, digamos, ajustar más las instituciones del Estado para controlar este problema, o para también evaluar la rentabilidad respecto a otro tipo de productos alternativos. En tercer lugar, también estamos trabajando ya con la DIRANDRO en evaluar la pureza de las drogas cocaínicas. Esta información es clave también para determinar esencialmente las rutas de comercio y fundamentalmente para saber, haciendo análisis químico de qué drogas se está trasladando para el continente europeo, para el continente americano. Esto es muy importante porque eso nos permite poder orientar, por ejemplo, mayor apoyo de la cooperación internacional, dado que, como corresponde, es finalmente por motivo de un factor exógeno, que es el consumo internacional de cocaína, la que genera todo este problema en nuestro país. Y también el equipo del Observatorio Peruano de Drogas, en coordinación con las demás instituciones del Estado, estamos trabajando en otros indicadores como costos de producción, y poder determinar también la eficiencia de la cocaína para poder estimar el factor de conversión de cuánta hoja de coca se utiliza para poder hacer la cocaína en nuestro país. Entonces, a diferencia de lo que ocurrió en otros años, nuestra gestión indebida ha puesto énfasis en producir una larga lista de datos que nos permita poder tener un panorama mucho más integral y mucho más completo sobre la situación del narcotráfico. Desde luego, hemos empezado con el monitoreo de los cultivos de hoja de coca y te reitero, el monitoreo correspondiente a la información del año 2020 va a ser publicado a mediados de año, que es como ocurre también con países como Colombia y como Bolivia. La idea es poder sacar esa información temporalmente a esos países, ¿no? Brevemente, ¿qué balance puedes hacer sobre la acción del gobierno en la lucha contra el narcotráfico? Porque este año 2020, desgraciadamente, hemos estado entretenidos en esta pandemia. Se habló que inclusive hace algún tiempo De Vida informó que había bajado el precio de la pasta básica de cocaína, el clorhidrato de cocaína. Se podría decir que este 2020 no ha proliferado el sembrío de hoja de coca. ¿Cómo evalúas y qué trabajo ha hecho el gobierno durante este tiempo que hemos estado más distraídos en este tema de salud de nuestro país, ¿no? Claro, sí. A ver, en principio, dado que estamos enfrentando finalmente a una economía ilegal, uno de los puntos en el que hemos trabajado intensamente como Devida es en que Devida se convierta en una agencia importante del gobierno, del Estado peruano, para poder acelerar la reactivación económica lícita justamente en las zonas donde prolifera la economía del narcotráfico. Indudablemente en el caso de Guayaga ya este problema se ha reducido a su mínima expresión. Yo en el Guayaga, Tingo María, en Monzón, dos lugares donde conozco bastante bien, las facetas de un programa de desarrollo están más evocados en poder consolidarla hacia un desarrollo económico integral. Pero claro, hay otros lugares donde la economía todavía predomina, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en las zonas de Puno, por ejemplo, donde hay todavía mucha presión por parte de la economía del narcotráfico, también en el BRAE. Entonces, un elemento clave que se ha hecho y ha hecho bastante bien es que durante el 2020 y durante el 2021 que se viene ejecutando, las acciones de Devida se han reorientado específicamente a poder fortalecer el motor económico, pero lícito en el territorio. Y ahí ha sido clave, por ejemplo, trabajar con diversificación productiva, no solo concentrarnos en cacao y café, porque sabemos que esto tiene una temporalidad muy larga, sino también trabajar con otro tipo de productos, como la piña, el frijol, entre otros. Por otro lado, también ha sido clave poder tener una orientación de la seguridad alimentaria para que no solamente el trabajo esté fundamentado en toda la línea del valor económico, sino también que las familias se puedan autosatisfacer con estos productos. Y por otro lado, no solo concentrarnos en el cultivo, porque sabemos, el campesino puede cosechar, pero ¿qué hace con ese cultivo si no llega a la feria para venderse o si no se exporta? Entonces,
Hemos trabajado también duramente poder fortalecer las demás líneas de la cadena de valor económica generando, digamos, productos o generando equipos que permitan dar valor agregado y finalmente poder generar el ingreso económico que vaya directamente al campesino. De acuerdo a los datos que nos brindan nuestras oficinas zonales, durante el año 2020 hasta el primer trimestre del 2021, cerca de 31 millones de soles es lo que se ha podido vender por parte de los campesinos y que han entrado directamente a su economía doméstica, ¿no? Entonces, ese es un poco el camino. De acuerdo. Es en un contexto de problemas económicos, lo que queremos evitar es que el narcotráfico sea el motor económico, ¿no? Sino más bien la economía lícita del desarrollo alternativo. Bueno, sin duda esto se está viendo en el Alto Guayaga, en el Valle del Monzón y en muchos lugares. ¿Algo más que tenga que agregar brevemente, licenciado? No, básicamente, de nuevo, agradecerte por la oportunidad y de nuevo reiterar el importante trabajo que viene haciendo el gobierno, el Estado en general, generando toda la información de nuevo para que esto esté de acceso libre para periodistas, para ciudadanos, para tomadores de decisiones, para los gobiernos locales. Lo que queremos es transparentar y evidenciar de que indudablemente el problema del narcotráfico todavía persiste, pero también hay avances importantes como lo hemos logrado en el Alto Guayaga. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Bien amigos, vamos a ir a una breve pausa publicitaria y vamos a continuar con más de programa. Volvemos.